¿Te has puesto a pensar si Cristo en realidad no hubiera resucitado? Bueno, esta es la temática de la película del año 2001 llamada El Cuerpo, donde el actor Antonio Banderas representa a un sacerdote el cual es enviado a Jerusalén a investigar un descubrimiento arqueológico realizado por la doctora Sharon Goldman, la cual encuentra una tumba en medio de la ciudad de Jerusalén. Esta tumba la datan en el siglo I, aproximadamente en el año 30. Encontraron una moneda de Poncio Pilato, encontraron unas vasijas, encontraron también, dentro de eso, lo más importante, un cuerpo de un varón, el cual tiene claras evidencias de haber sido crucificado. Había óxido en los huesos, y esto produce un gran revuelo, una gran controversia entre los palestinos, entre los judíos, que quieren aprovecharse de esto, y hace la investigación Antonio Banderas, Matt Gutiérrez, el cual empieza a analizar cada una de las pruebas. Y toda la película nos presenta la potencial realidad de que ese cuerpo hallado en aquella tumba correspondiese a Jesús de Nazaret. Finalmente, en la última imagen de la película, se descubre que ese cuerpo no era finalmente de Jesús, sino de un hijo de unos primeros cristianos de aquel siglo, David. ¿Te imaginas que la trama de la película El Cuerpo fuese real? La fe del mundo cristiano hoy día estaría totalmente destruida. Y es por ello que Pablo, en la primera epístola a los Corintios del capítulo 15, hace una apología, es decir, una defensa de la resurrección. Pablo insistía en que si la resurrección de Jesús no fuera un hecho real, el Evangelio estaría basado en una mentira. Y los muchos miles que murieron creyendo estarían hoy totalmente perdidos, porque no habría nada después de la muerte. El apóstol Pablo ataca la posición central de los oponentes de Corinto, que decían tajantemente: los muertos no resucitan. La respuesta de Pablo es: si ustedes adoptan esa posición, eso quiere decir que Jesús no ha resucitado, y en ese caso se desintegra la totalidad de la fe cristiana. La pregunta es: ¿por qué consideraba Pablo tan esencial la fe en la resurrección de Jesús? ¿Qué grandes valores y verdades conserva? La resurrección es la demostración de 4 hechos fundamentales que cambian radicalmente el concepto de la vida aquí y en el más allá. Primero, la resurrección demuestra que la verdad es más fuerte que la falsedad. Según el Evangelio de Juan 8:40, Jesús le dijo a sus enemigos: ahora estáis buscando la manera de matarme, por la sola razón que os he dicho la verdad. Jesús trajo la idea verdadera acerca de Dios y de la bondad. Sus enemigos procuraban su muerte porque no querían que desaparecieran sus puntos de vista equivocados. Si hubieran conseguido deshacerse de Jesús, la falsedad habría resultado más fuerte que la verdad. Punto 2. La resurrección demuestra que el bien es más fuerte que el mal. Cito otra vez el cuarto evangelio, Juan 8:44. Jesús diciendo a sus enemigos: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Fíjense, las mismas fuerzas del mal crucificaron a Jesús. Y si no hubiera habido resurrección, esas fuerzas hubieran triunfado. Punto 3. La resurrección demuestra que el amor es más fuerte que el odio. Jesús era la encarnación del amor de Dios. Por otra parte,
la actitud de los que procuraban crucificar a Jesús era el odio más virulento. Si no hubiera habido resurrección, eso habría querido decir que el odio humano había acabado por derrotar el amor de Dios. Es decir, la resurrección es el triunfo del amor sobre todo el odio que pueda ser. El Cantar de los Cantares había dicho del amor: fuerte como la muerte es el amor. Cantares 8:6. Pero la resurrección de Jesús es la prueba definitiva de que el amor es más fuerte que la muerte y el odio. Punto 4. La resurrección demuestra que la vida es más fuerte que la muerte. Si Jesús hubiera muerto y no hubiera resucitado, habría quedado claro que la muerte podía tomar la vida más admirable y perfecta que haya conocido el mundo jamás y destrozarla cruelmente en la cruz. Te quiero contar una historia. Un día, durante la Segunda Guerra Mundial, cierta iglesia de la ciudad de Londres estaba toda decorada para celebrar el Domingo de Acción de Gracia por la cosecha. En medio de todos los frutos había un manojo de trigo. Lamentablemente, el culto nunca llegó a celebrarse, porque hubo esa noche un brutal bombardeo. Y dejó esa iglesia, esa pequeña iglesia, convertida en un montón de escombros y de ruinas. Pero ¿saben? Pasaron los meses y llegó la primavera. Y algunas personas se dieron cuenta que donde había estado la iglesia, todo estaba verdecito. Meses más tarde, se vio que eran espigas de trigo que habían crecido de los escombros. Ni siquiera las bombas y la destrucción de la guerra habían podido matar la vida de aquellas espigas que habían traído aquel culto en aquella iglesia. Termino contándote una historia acerca del poder de la vida sobre la muerte. Un día, durante la Segunda Guerra Mundial, una cierta iglesia de la ciudad de Londres estaba toda decorada para la celebración del Domingo de Acción de Gracia por la cosecha. En medio de todos los frutos que habían en aquel lugar, había un manojo de trigo. Lamentablemente el culto no llegó nunca a celebrarse, porque hubo un bombardeo brutal aquella noche, que dejó esa pequeña iglesia convertida en un montón de ruinas. Pasaron los meses, llegó la primavera, y algunos se dieron cuenta que donde había estado la iglesia todo estaba verdecito. Meses más tarde, se vio que eran espigas de trigo que habían crecido entre los escombros. Ni siquiera las bombas y la destrucción de la guerra habían podido matar la vida de aquellas espigas de trigo que habían traído esos feligreses para el culto de acción de gracia a Dios en aquella cosecha. La resurrección es la prueba definitiva de que la vida es más fuerte que la muerte. ¿Sabes? Hace más de 2000 años atrás, Jesús cambió la historia de este mundo. Y hoy, en esta Semana Santa, está dispuesto también a cambiar la tuya. La pregunta es, ¿tú estás dispuesto a recibirle a Él? Que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo.